Y acá acabo de mencionar las dos grandes aproximaciones que hay. Una es la aproximación estadística, sobre la cual después vamos a particularizar, que está basada en descriptores basados en vectores numéricos, y los clasificadores, pues hay una gran variedad. Ustedes a lo largo de la materia van a aprender, por ejemplo, redes neuronales y otro tipo de sistemas que están dentro de este bloque, ¿no? Son clasificadores gaussianos basados en distancia, etc. La otra gran aproximación es la aproximación sintáctica, en donde los vectores o los patrones ahora están representados como cadena de símbolos. Y por lo tanto, digamos, se usan reglas sintácticas, gramáticas, para construir los sistemas de clasificación. Ahora vemos una tarea resuelta por básicamente las dos aproximaciones para que vean la diferencia. El OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres de dígitos manuscritos. Entonces, sobre una plantilla a una persona se le hace escribir, o a varias personas se le hace escribir ejemplos del 0, del 6 y del 9. Y después construir algún sistema automático que diga qué dígito es el que acaban de escribir. Entonces, si recordamos el bloque funcional, luego de haber hecho todo el preproceso de la imagen, por ejemplo ya la tenemos binarizada en ese caso, o sea, píxeles blancos y negros, el paso siguiente era describirlo al objeto. ¿Qué podemos medir sobre la imagen que nos permita después clasificarlo? Entonces, una medida muy simple, fíjense, dada la imagen, partirla en dos a la mitad y contar cuántos píxeles blancos quedaron en la parte superior y cuántos píxeles blancos quedaron en la parte inferior. Eso nos va a dar una idea muy básica del brillo de la imagen en su parte superior y su parte inferior. Entonces, ese descriptor que acabamos de elegir está muy relacionado con la tarea que estamos resolviendo, porque fíjense que el 9, o los números 9, tienen un brillo menor en su parte superior que los números 6, que son los que tienen menos píxeles negros en su parte superior. Y al contrario, los 6 tienen menor brillo en la parte inferior que los números 9. Y por otro lado, el número 0 es esperable un brillo similar en su parte superior e inferior. Entonces es un comportamiento intermedio. Entonces, un clasificador geométrico o estadístico puede haber sido dado por una representación acá en dos dimensiones. En las dos dimensiones ponemos el brillo en su parte superior e inferior, ¿no? Por ejemplo, toda esta nube de puntos azules son los números 6, esta que está aquí, ya que el brillo en la parte superior es mayor que el brillo en la parte inferior. Entonces aquí el promedio andará en alrededor de 200 y acá el promedio en 140, por ejemplo. El caso contrario es de los números 9, donde esta nube de puntos correspondiente al 9, entonces tiene un promedio de parte superior en 140 y un promedio de parte inferior en alrededor de 200. Y los otros números, que eran los ceros, los ejemplos del 0, es la nube de puntos que quedó entre ellos. Entonces, el clasificador acá, ¿cuál es? Son esas dos líneas verdes que se ve ahí sobre el plano, que tratan de separar con máxima efectividad a las tres nubes. Entonces, luego se puede decidir, dado un dígito nuevo que se dibuja sobre la plantilla, simplemente se miden los brillos y donde caiga el punto, la nube de máxima correspondencia es la que va a decidir después la identidad de ese número. El mismo ejemplo de OCR, pero ahora resuelto por la aproximación sintáctica. Entonces, ahora dado cualquier dígito, por ejemplo ese 7 que está ahí, se lo expresa como una cadena de símbolos, o bien usando este código de contorno de 4 símbolos, o bien usando este código de 8 símbolos. Entonces, por ejemplo, si usamos el de 8 símbolos, por ejemplo, hay que decidir por dónde empezamos a recorrer el dígito, por ejemplo, por la esquina superior izquierda,
y nos vamos moviendo en este sentido, recorriendo todo el borde hasta llegar de nuevo al punto de origen. Y entonces, en cada píxel vamos viendo hacia dónde nos movemos. Por ejemplo, desde el inicio nos vamos moviendo hacia la derecha, es decir, en dirección 0, y vamos escribiendo entonces 0, 0, 0, etcétera, etcétera, hasta que se llega a la esquina donde comenzamos a bajar, se escribe el dígito 6 y comenzamos acá a ver la bajada, 6, 6, 6. Acá está la combinación entre 6 y 5 para hacer la bajada en diagonal. 6, 5, 5, 6, 5, depende de la longitud que tenga esa bajada. Y finalmente, bueno, así seguimos hasta llegar al final donde se ve el dígito 2, que es el de subida, para llegar de nuevo al punto de inicio. Entonces ahora, cada dígito es representado por una cadena que tiene este aspecto, o sea, un vector de símbolos. Los clasificadores, digamos, estándares para este tipo de descriptores está dado por autómatas, modelo de Markov, etc., donde, por ejemplo, se parte desde un estado inicial y se quiere llegar a cualquiera de estos dos estados finales, y lo que tenemos por cada símbolo es un modelo, que está representado aquí. Por ejemplo, tenemos un modelo de un dígito 3, donde esperamos encontrar siempre, por ejemplo, si la persona hace o no hace esta diagonal inicial, que es de 1, y luego sí, empezamos a encontrar un pedacito en horizontal, un pedacito de bajada, un pedacito en horizontal, un pedazo de bajada, un pedazo en horizontal y posiblemente o no una diagonal al final. Entonces dibujo acá arriba, digamos, ejemplos de los tres. De esos tres ejemplos, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos puede ser representado con ese modelo que está ahí. Entonces, algunos tendrán la subida o las diagonales más largas que otros, no importa. Los autómatas son capaces de reconocer todos los ejemplos de dígitos 3, ya que una vez que llegan, por ejemplo, el pedacito de arriba, el horizontal H1, se quedan en ese estado hasta que baja el símbolo y transita de estado y así sucesivamente, hasta llegar a algún estado final. O se terminó el dígito sin la diagonal, como este caso, o se tuvo un dígito que tuvo una diagonal grande, como en este caso. Lo último que quería decir sobre este ejemplo es que a la derecha se ve la gramática del clasificador, es decir, cuál es el conjunto de reglas que nos va a permitir ir recorriendo la cadena de símbolos para finalmente llegar a decir esto es un 3 o es un 7 o es un 5.